Muy bien, amados, muy buenos días para todas y para todos. Quizás has escuchado un refrán común que se usa mucho en esta época que dice así: año nuevo, vida nueva. Ese refrán popular que lo decimos casi siempre en esta época del año, a veces no es tan cierto. O dice la ciencia que es un refrán que no es cierto, que no todos ante el cambio de un año hacen modificaciones contundentes en sus vidas. Dicen los investigadores sociales que no es cierto que año nuevo, vida nueva, que la probabilidad es que año nuevo, vida vieja. Es común que las personas se planteen nuevas metas o propósitos al iniciar un año. Sin embargo, algunos estudios señalan que solamente el 8% de las personas realmente hacen cambios persistentes en sus vidas. Analizo un momento, aquí conmigo. Muchos sienten este impulso del cambio de año y dicen: no, este año voy a hacer ejercicio. No, este año voy a poner a estudiar. Este año voy a aprender inglés. Este año voy a leer la Biblia todos los días. Por cierto, ¿recuerdan hace un año que hicimos aquí un reto de lectura anual de la Escritura? Les pasé un programa de lectura. Los invité a que se dieran ese regalo precioso de cada día leer 3 capítulos de la Biblia. Bueno, tenemos evidencia que solamente 3 personas de 150 lo lograron. De eso tenemos evidencia. Solo 3. Tal vez estamos mal informados. Eso significa que un objetivo tan hermoso, tan espiritual, como es, tan necesario como es la lectura diaria de la Escritura, el estudio de la palabra de Dios, en la vida cristiana, hoy lo vemos con cierto nivel de falta de propósito, falta de trascendencia o falta de interés. Así que yo secundo la idea de este estudio que leí. Solo el 8% de las personas pueden leer, pueden lograr los objetivos que se plantearon. Según esta investigación de la Universidad de Pensilvania y un especialista de la Universidad de Harvard, afirman que la voluntad de la persona no alcanza para lograr los objetivos. No se trata solo de querer hacerlo. No se trata de emocionarnos y decir: lo voy a hacer. Los especialistas dicen que eso no basta, que hay que hacer un plan, que hay que establecer objetivos concretos, sencillos, no tan profundos, y que si tienes un objetivo muy grande, tienes que dividirlo en pequeñas etapas, donde tienes que ir manifestando las evidencias de ir alcanzando los objetivos más grandes. Estos expertos dicen que como la voluntad no alcanza, la mayoría de los propósitos del nuevo año no llegan sino hasta el 15 de febrero. O sea, mes y medio le dura la emoción a la gente. La voluntad no alcanza, dicen los expertos. La voluntad no alcanza. Estos investigadores concluyen que una de las causas de la imposibilidad por alcanzar nuevos objetivos se basa en la necesidad de renunciar a comportamientos que tenemos arraigados desde hace muchísimo tiempo. Por eso, año nuevo, vieja vida. ¿Ve qué increíble esto? Para lograr nuevos objetivos, nuevas conductas, para modificar nuestras conductas, estos expertos dicen que hay que desarraigar las conductas viejas, que va a ser muy difícil poder arraigar nuevas conductas si no nos hemos desarraigado
de conductas viejas que ya las tenemos instituidas en nuestra conducta. Si analizas tu vida, como yo también he pasado por eso esta semana, y analizamos este tema y nos damos cuenta que somos muy rutinarios, que la mayoría de nosotros tenemos una condición muy rutinaria de vida. Casi todos los días hacemos lo mismo y de la misma manera. O le estaba a Joel en estos días que le decía, Joel, ¿vos has visto qué son las dos primeras cosas que hago cuando me levanto? Siempre hago lo mismo. Primero, solo duermo con una cobija. Doblo la cobija y la pongo en el mismo lugar de siempre. No soporto levantarme y dejar la cobija tirada. No soporto ver la cama desordenada después de que me levanto. Y lo segundo que hago es lavarme los dientes, porque no me gusta estar con los dientes o con mi boca sucia después de levantarme. No sé, eso me lo enseñaron desde niño y lo aprendí y así lo instituí. Si alguien me dijera, bueno, pastor, a partir de mañana usted lo primero que va a hacer cuando se levanta es hacer sentadillas. Va a estar difícil, porque no me voy a sentir bien haciendo sentadillas, viendo la cobija ahí toda desordenada. No la desordeno tanto. Puedo dormir fácilmente en 60 centímetros, pero no me gustaría. Y esto lo que nos hace pensar es que si realmente en este año, para ir enrutando ya el tema, porque hasta ahorita parece una charla sobre cómo establecer objetivos de nuevo año, ¿verdad? Pero para ir enrutándola ya pastoralmente, si queremos establecer objetivos espirituales, vamos a tener que arraigar algunas conductas que tenemos que no nos están permitiendo establecer disciplinas de tipo espiritual que nos ayuden en nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Bien, entonces para ilustrar bíblicamente el tema, que me parece genial que podamos hoy hacer un replanteamiento de nuestra vida espiritual para poder orientar este año 2026, como hemos orado hoy, en un año donde vivamos una experiencia de fe superior. Yo les traigo hoy un consejo del apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, que me parece espectacular y este ha sido una luz en mi camino por años y hoy quiero compartirlo con ustedes de nuevo. Hace muchos años prediqué este pasaje y le he dado una nueva versión a la predicación de Colosenses 2 y quiero que compartirla con ustedes hoy porque creo que tiene varias llaves importantes para un año exitoso a nivel espiritual. Vamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a ver el consejo del apóstol Pablo y lo vamos a entender hoy desde una perspectiva muy pastoral. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Esa es la base, ese es el texto base de esta predicación. Está fácil, son 2 versículos, pero tienen una gran profundidad. Y yo creo que es un gran reto para cada uno de nosotros a la luz de un cambio de año o de una transformación o de una necesidad que como creyentes tenemos, de que constantemente, no importa si cambió el año o no, tenemos que estar buscando nuestro crecimiento espiritual. Y creo que este es un texto bíblico que apunta, señala perfectamente en este camino y en esta voluntad que necesitamos cada uno de nosotros. Dice la escritura, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Solo 2 versículos, porque creo que hoy vamos a tener una predicación muy puntual, porque el objetivo es aplicar el principio que aprendí al estudiar este tema de cómo establecer objetivos. Por aquello, y solo como recomendación, si alguno quiere tener una charla personal conmigo sobre este tema, si estás interesado sobre cómo generar o crear objetivos más concretos para poder enfocarse de forma distinta en cambio de hábitos o en el desarrollo
de alguna actividad en su vida como un emprendimiento, con mucho amor y con mucho cariño podemos sentarnos a conversar y darles retroalimentación sobre esta tarea. Pero Pablo nos dice aquí algo que es maravilloso. Lo primero es que Pablo se está refiriendo a una iglesia. Pablo se está refiriendo a la iglesia de los colosenses, la iglesia de una ciudad llamada Colosas. Él está hablando al cuerpo de Cristo, ¿lo ve? Le está hablando a discípulas y a discípulos de Cristo. Pablo no le está hablando al público en general, le está hablando directamente a gente que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Y este texto, Cristo Jesús como Señor, es una de las muy pocas veces que Pablo lo utiliza ese título en alguna de sus epístolas. Esta es una ocasión donde él dice, Cristo Jesús, Señor. Los tres grandes términos del Señor Jesucristo en las epístolas de Pablo, el apóstol decide conjugarlas en este mismo versículo, refiriéndose a Cristo como el Mesías, el Redentor, el Salvador, a Jesús como el Salvador y al Señor como aquel que lo gobierna todo, aquel que tiene control del universo, aquel que es soberano y que nada se escapa de su obra soberana. Pablo se refiere entonces a los creyentes de Colosas que habían dado, que habían recibido, que habían entregado su vida a Cristo, que habían tenido la experiencia de conocer a Jesús. Y entonces Pablo les dice, ustedes que han conocido a Cristo, a ustedes que se les dio el testimonio de Cristo, ustedes que vieron a un testigo o a testigos fieles de Cristo. La misma carta a los colosenses nos dice en el capítulo 1, Pablo refiere a un tal Epafras, que era un discípulo cercano de Cristo y que posiblemente fue el hombre que Dios usó para que esa iglesia en Colosa vieran a un discípulo de Cristo y este discípulo testificara de Cristo a los colosenses. Ellos conocieron a Cristo a través del testimonio de Epafras. Dice el capítulo 1, verso 7 de Colosenses. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Qué hermoso. Esto nos desafía profundamente a entenderlo. Cómo la vida, el testimonio, la conducta de Epafras se convirtió en un recurso evangelístico para los colosenses. Cómo Dios ha usado a lo largo de la historia del cristianismo el testimonio de los discípulos de Cristo para que otros comprendan, crean, vean que Cristo es verdadero, que Cristo transforma vidas, que Cristo cambia la vida del ser humano. Epafras es un ejemplo de esto. Ellos recibieron de Cristo no por la iluminación de un ángel. Ellos creyeron en Cristo por el testimonio de un discípulo. Y qué hermoso objetivo espiritual de discipulado cristiano podemos tener hoy en la puerta del año. De decir, Señor, aquí está mi vida. Si quieres usarla para que yo como Epafras pueda testificar de tu obra a otros. Y que otros puedan ver la obra de Cristo a través de mi vida. Y eso es lo que estamos entendiendo aquí. Pablo llama a los colosenses, a aquellos que recibieron a Cristo Jesús como Señor, y les da una orden. Les dice, vivan en Él. Vivan en Él. A esos que recibieron a Cristo, a los que recibieron a Jesucristo como Señor, ahora tienen una orden de parte del apóstol. La iglesia en Colosas recibe una orden directa. Les dice, vivan en Él. Es muy importante, cuando estudiamos la Biblia, comprender un poco las reglas de la gramática. Y sobre todo algo que a mí particularmente no me gustaba mucho en la escuela y en el colegio, que era el famoso tiempo de los verbos. Uy, Dios mío. ¿Se acuerdan de aquella palabrilla medio extraña? Los que llevaron esas clases de bachillerato, el verbo pluscuamperfecto, parece que le estaban hablando en lenguas a uno con eso. Pluscuamperfecto. ¿Y cuándo uso yo ese término? Aquí las profesoras sabrán de eso mejor que yo. Ese vivan en Él es necesario que entendamos cuál es el tiempo verbal de esa expresión. De la expresión original que está escrito en griego,
¿Cómo fue traducido al español? ¿Cómo lo entendemos hoy? El vivan ahora en él. El apóstol Pablo usa una expresión en una forma de verbo imperativo, en tiempo presente, lo cual indica que ese vivan en él es una acción continua que el apóstol Pablo está desafiando a la iglesia en Colosenses para que vivan de esa manera, para que vivan en él. Pablo no le está diciendo que en el 2026 deben de vivir en él. Pablo no le está diciendo que era el 2027. Pablo le está diciendo, ahora que ustedes recibieron a Cristo, no tienen otra opción. Tienen que vivir en él. Hoy, mañana y siempre. Es un continuo, es un mandamiento continuo. Es una actividad continua. Es un objetivo que se tiene que convertir en esas conductas que tenemos en una histórica rutina diaria, como Daniel y la cobija. Hombre, le hubiera puesto yo ese título a esta predicación. Daniel y la cobija. Aquí hay una testigo. Ella duerme con sus cobijas, porque tiene varias, y yo duermo con la mía. No las intercambiamos nunca. No me gusta compartir la cobija. La de ella tiene su olor, la mía tiene el olor, ¿verdad? No se intercambian. Escuchemos la voz del Espíritu Santo a través de este pasaje de Colosenses capítulo 2. Pablo le dice a los colosenses, vivan en él. Ustedes que se entregaron a Cristo Jesús, Señor, ustedes que han sido entregados al Señor, les da ese mandamiento, vivan en él, vivan en él, pero no en una temporada, no en una sección de su vida, no en el pasado, no en un momento específico, sino lo que el apóstol Pablo quiso decir es de forma permanente, es un mandamiento permanente, continuo. Se tiene que convertir en un continuo en cada una de nuestras vidas, como las rutinas que tenemos día a día. Cristo no es una rutina, ni se debe convertir en una rutina, pero lo que quiero tratar de transmitir es que debe estar permanente en nuestra vida espiritual, en Él, todos los días de nuestra vida. Y que el éxito de nuestro avance espiritual implica la posibilidad de que rompamos las conductas tradicionales que tenemos, que esas las hacemos todas metódicamente, para que podamos incorporar nuestra vida de fe de forma metódica en cada uno de nosotros. Y entonces, si nos proponemos leer la Biblia en un año, podamos lograrlo. Si nos proponemos ver menos el celular y las redes sociales, lo apaguemos para dedicarnos tiempo a la vida espiritual, para que en vez de pasar 20 horas viendo series de televisión, tengamos la disciplina de apagar el televisor y dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual, para que realmente nos enfoquemos en discipular a otras personas en la verdad de Cristo, para que podamos invertir tiempo de calidad con otras personas y comunicarles y enseñarles lo que Cristo nos ha revelado a nosotros. Pablo le dice, vivan ahora en él. La vida cristiana profundamente bíblica no consiste en una decisión momentánea o pasajera. Hay muchos que conocemos que han sido así. Vienen a Cristo, se emocionan, pegan brincos, gritos, pero después de algunas semanas aquella euforia les pasa a la del 15 de febrero. Todo se pierde. Y entonces fueron cristianos de un impulso, de una temporada. Si eso existe, creo que no existe un cristiano de temporada, ¿verdad? La Biblia nos enseña a ser, no simplemente para unos días. Es un continuo el cristianismo. No es para unos días, no es para una temporada, no es para una época. Es algo permanente que debemos de experimentar y de vivir.
La vida cristiana consiste en esta decisión permanente a una vida constante para vivir en unión con Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo utiliza 4 metáforas para decirnos qué es vivir en el Señor, según el pasaje que hemos leído. Él usa 4 metáforas y son las 4 metáforas que en 20 minutos voy a tratar de describir con ustedes. Quiero que vuelva, Nora, si me permitís volver. No, Norita está aquí hoy. ¿Quién está arriba? Yo sí. Porfa, ponme otra vez Colosenses capítulo 2, versículo 7, 6 y 7, perdón. Por favor, el 7. Ahí están las 4 metáforas. Déjamelo ahí, por favor. Son 4 metáforas que el apóstol Pablo usa en este pasaje para describir qué significa vivir en el Señor. Ya dijimos que ese vivir es un verbo imperativo presente, que es un continuo, una acción continua. Y ahora Pablo nos da 4 metáforas ahí. 4 metáforas que tienen una relación con 4 diferentes disciplinas sociales. Y eso es interesantísimo. Vean ahí las 4 metáforas. La primera, arraigados. ¿De dónde saca Pablo este término arraigados? ¿De qué disciplina social humana saca Pablo ese término? Arraigados tiene que ver con la botánica, porque él está pensando en un árbol o en una planta que tiene profundas raíces, que está arraigada. Ese término viene de la botánica. Segunda metáfora, edificados. ¿De dónde, qué disciplina está pensando Pablo para utilizar este término? Bueno, de la arquitectura, de la ingeniería civil, porque está hablando de un tema de edificación. La tercera, confirmados. ¿De dónde saca Pablo esta metáfora? ¿De qué disciplina social refiere este término? ¿Lo refiere del derecho y de la educación? Confirmados, ya veremos por qué. Y finalmente, una última disciplina o metáfora, llenos de gratitud. ¿Y de dónde cree usted que saca esta metáfora, Pablo? Interesante, yo lo estuve estudiando, de la hidráulica. ¿Ven qué interesante? Una expresión tan simple. En este versículo, Pablo usa 4 disciplinas sociales. Una, la botánica. 2, la arquitectura o la ingeniería. 3, el derecho y la educación. Y 4, la hidráulica. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con el cristianismo? Como que arraigados, confirmados, edificados y llenos de gratitud tienen que ver con la forma en cómo vivamos un nuevo año, pastor. Bueno, esta fue la enseñanza que el Espíritu Santo me mostró y quería compartir con ustedes. Vamos a verlo rápidamente. Arraigados, la primera metáfora, hace referencia a una planta de raíces profundas. ¿Cuál es la comprensión de esa metáfora? Pablo refiere que la vida cristiana tiene que caracterizarse por ser estable, por tener una adecuada nutrición. Hemos estudiado aquí esto por muchos años en el pensamiento de Pedro, de Pablo y del mismo Cristo. Una adecuada nutrición en el cristiano se basa en el alimento que Él nos dejó, que es su palabra, su consejo. Y su consejo verdadero, interpretado de forma responsable y correcta. No los disparates que se le ocurren a algunos por ahí. Así como una planta o un árbol de raíces profundas goza de una adecuada estabilidad y nutrición, la vida de cualquier discípulo o discípula de Jesucristo debe de estar constantemente sustentada por su palabra y por la guía del Espíritu Santo. Esto producirá raíces profundas, no superficiales. Y según el contexto de Colosenses, lo estudié bastante. Cuando vienen esos vientos de doctrinas falsas, que hoy son abundantes en la iglesia, dentro y fuera, cuando vienen esas corrientes falsas, dice Pablo, no serán removidos, no serán confundidos. Estos cristianos que están arraigados
verdaderamente en la Escritura, que realmente están estudiando, profundizando y conociendo la Escritura y la están poniendo en práctica en sus vidas, no se quedó en la esfera de lo intelectual, sino que transformó la vida. Pablo lo que dice es que estos que están arraigados no van a ser movidos por las corrientes extrañas y diversas que el mundo va a producir y seguirá produciendo, según estudiamos el año pasado, Mateo 24 aquí, y el libro de Pedro, la primera carta de Pedro. Nunca van a desaparecer hasta que Cristo venga. La falsa doctrina, la cizaña, va a crecer al lado de la buena semilla. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros esta primera metáfora, con el gran sentido de la botánica que Pablo utilizó. Arraigados. Echemos raíces profundas en este año. ¿Cómo hago eso, pastor? Dedicándole tiempo verdaderamente al interés, un interés genuino por conocer, aprender, cultivar, retener, memorizar y vivir, aplicar en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, con los padres, con nuestra comunidad, la palabra de Dios. Y entonces comenzar a hacernos un ejercicio que les hemos enseñado aquí en Rema. Ante todos los fenómenos sociales, ante los fenómenos personales que vivimos, la pregunta que debe surgir es, ¿qué me dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo puedo entender esto que está pasando desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo estoy enfrentando esto que estoy viviendo bajo una visión bíblica? Si no tengo conocimiento de la Escritura, no voy a poder responder bien a esto. Ayer que en la mañana que despertamos con la noticia de Venezuela, la primera pregunta que saltó a mi mente es ¿cómo un discípulo de Cristo debe reaccionar a una situación como esta? Hay finas líneas entre la justicia y la injusticia en el corazón de un creyente que nos puede llevar a una condición condenatoria, a una condición de placer por el pecado de otro o a estar pecando ante una reacción violenta nuestra ante la violencia o ante la justicia o la injusticia, depende cuál bando me ponga. Y mi corazón, tendencioso al pecado, fácilmente puede emitir un juicio o una expresión de venganza ante un momento de eso, pensando que la injusticia de un hombre me da justicia a mí para condenar o maldecir. Ojo, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Que la injusticia me da el derecho para yo emitir injusticia? ¿Que el ver la injusticia de otro me da la potestad a mí de maldecir? Necesitamos conocer la Escritura, amados, y necesitamos aplicarla a nuestras vidas de forma verdadera. Y ese será el reto de Rema en este año. Tener predicaciones orientadas a esto, a que nos cuestionemos si realmente la Biblia y la Escritura y la revelación de la palabra de Dios está siendo propicia a nuestra forma de vida. ¿O es que nos gusta ser religiosos aquí dentro de Rema y allá afuera lo que venga? Como caiga, decían algunos, ¿verdad? Y la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es aquí adentro bien y allá afuera bien. Es ser luz aquí adentro y es ser luz allá afuera. Y según entiendo a Pablo, eso es lo que me está retando para un nuevo año, para vivir arraigado en él. Colosenses capítulo 2, verso 8. Allí mismo lo dice, en el versículo siguiente lo dice Pablo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Miren, no tengo el tiempo, pero es que hoy la iglesia, le decía a Lucho más temprano, está dividida en este versículo. Porque tenemos o un sector de la iglesia que está siendo engañada con filosofías de tradiciones humanas, o también tenemos un sector de la iglesia que vive bajo los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque el cuento es, tenemos que hacer una iglesia amigable para el no creyente. Yo entiendo el término y entiendo lo que quieren decir, pero eso no significa vivir conforme a los principios de este mundo. No puede ser.
Eso es una tergiversación y Pablo lo exhorta desde el siglo I. Piensen algo. Hoy, ¿tenemos alguna condición especial para que esto no pase en el mundo y la iglesia cristiana? No, todo lo contrario. Hoy estamos viendo una explosión lamentable de este versículo 8 y el cuidado que debemos de tener como creyentes, sobre todo en un mundo de redes sociales donde miles de predicadores, miles de maestros de la Biblia, miles de etcétera, etcétera, aparecen allí. Y usted sin filtro, sin un análisis crítico, sin un estudio profundo de la Biblia, sin un interés por conocer la Escritura, oye a esa gente y dice, wow, qué revelación le dio Dios a este hombre. ¿Y a usted? Usted no se la da, no porque usted no tenga el Espíritu Santo, es porque no tenemos el tiempo, el deseo, la intención, la motivación de conocer el texto bíblico. Esa es la dificultad que tenemos. O no tenemos la disciplina, que es el tema de fondo de esta predicación. Pasamos a la segunda metáfora, edificados en él. La metáfora es arquitectónica. Un edificio sobre un sano y adecuado fundamento. La comprensión de la metáfora, la adecuada edificación de un discípulo de Jesucristo, refiere un crecimiento progresivo sobre el verdadero fundamento, que según lo vimos el miércoles pasado aquí en el culto de oración de cierre de año, es Cristo. No hay otra roca. Cristo es la roca eterna. Veíamos esto en el miércoles precioso, como la escritura le llama la piedra principal del ángulo. Todo esto inspirado en la predicación de Michael de la semana pasada, de ver el Ebenezer como la piedra de ayuda. Así tomamos el miércoles esa dirección preciosa que nos dio el Señor y comenzamos a glorificar de ese Ebenezer en nuestra vida, de esa piedra de ayuda que es Cristo para el nuevo año. Bueno, Cristo en esta revelación, en esta metáfora de Pablo, edificados, lo que nos está diciendo es que tenemos que tener buen fundamento en nuestra vida espiritual y que esto debe ser un continuo en el 2026 en nuestras vidas. Pablo dice ahí en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál es el fundamento verdadero en mi vida? Bueno, venir los domingos a la iglesia. Bueno, si es que vengo, ¿verdad? El fundamento es Cristo, amados hermanos. El fundamento es la verdad de Jesús. El fundamento es su sacrificio y su obra expiatoria sobre nosotros. Jesús es el fundamento perfecto. Por eso la Escritura lo llama la piedra angular. Él es la piedra angular. Samuel puso la piedra. Eso lo entendí en la predicación de la semana pasada. Samuel puso una piedra, pero Samuel no vio la revelación completa. Él llamó a esa piedra piedra de ayuda, pero él estaba anticipando a la piedra verdadera que es Cristo, la ayuda eterna, el Salvador eterno. Qué dichosos hemos sido nosotros al conocer toda la revelación, pero tenemos que crecer en ella y fundamentarnos adecuadamente. Y eso es lo que Pablo nos está inspirando en este versículo. Arraigados en la verdad, arraigados en la palabra y edificados en la piedra que es Cristo. Tercer metáfora, confirmados en él. La metáfora es legal, es educativa. ¿Por qué? Porque establece una garantía y fortalece una convicción. ¿Cuál es la comprensión? Pablo exhorta a los colosenses a no deslizarse ante la falsa doctrina que ya era abundante desde el primer siglo. Los motiva a mantenerse firmes, confirmados en la fe como se les enseñó. Así les dice. Tienen que estar confirmados en la fe tal y como se les enseñó. No se muevan de eso. Les van a venir a decir de nuevas revelaciones, de revelaciones superiores. Les van a venir a hablar de visiones, de cosas que Dios les mostró a cierta gente. No crean en eso. Crean en lo que está dicho por la palabra de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. No se muevan bajo falsedades. Tengan cuidado a quien siguen en redes sociales. Tengan cuidado a quien escuchan en redes sociales. Ustedes no conocen la vida de esa persona. No conocen sus motivaciones ni sus intenciones. A mí me parece una buena persona. De parecer a ser,
Creo que ya estamos bastante grandecitos para entender la diferencia. Yo creo que hasta los adolescentes que hay aquí lo pueden entender porque ellos viven este desafío en su condición. He tenido estas conversaciones con mis hijos por horas, de compañeros que parecían una cosa y actúan como otra forma. Vamos, la famosa hipocresía, la famosa falsedad. Te dicen algo por la cara y luego le dicen al otro amigo otra cosa por la espalda. Todos hemos vivido experiencias así, incluso dentro de la iglesia. Por eso la falsedad y la hipocresía tiene que abandonar la vida congregacional. Pablo les dice, confirmados en la fe como se les enseñó. Esto es un desafío que el Espíritu Santo está poniendo hoy ante nosotros de mantener en este nuevo año una fe inamovible en la sana doctrina y en un llamado a poner en práctica y en vida lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Cuarta metáfora y final, rebosando de gratitud. Te dice, bueno, eso sí me llamó la atención. ¿Por qué dijiste que tiene que ver con la hidráulica? ¿Por qué tiene que ver con la hidráulica? Bueno, porque un adecuado riego, un adecuado sistema de riego, de captación de aguas, que es exactamente lo que no tenemos en nuestras ciudades, por cierto. El río tiene un objetivo, evitar desbordarse, pero cuando no hay un sistema de hidráulica correcto, porque entonces construimos más casas y construimos condominios y construimos más formas de captar agua y menos tierra para poder recibir esa agua que llueve, lo que pasa es que los ríos se desbordan. Y ese es un sistema que nosotros aquí en Costa Rica estamos sufriendo cada año. ¿Cuál es la comprensión de lo que Pablo quiere decir de esta metáfora rebosando de gratitud? Un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Jesucristo, tenemos que mantener una actitud de agradecimiento en nuestra vida de forma permanente, sin importar los hechos alrededor de nuestra vida. La queja, propia, por cierto, de nuestra cultura, es propia de quien confía en sus obras. La gratitud es propia de aquel que confía plenamente en el Señor. Colosenses capítulo 2, verso 11, Pablo dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, Cristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y así desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué nos dice esto? Amados, esto tiene que ser un motivo donde se desborda nuestro corazón, pero de gratitud, de celebración, para tener esta nueva experiencia de vida en el nuevo año. Cristo nos circuncidó, pero esto no se refiere a un procedimiento físico. Más bien es una circuncisión espiritual. Es decir, nos quitó del dominio que tenía la naturaleza pecaminosa. Ya no somos esclavos del pecado. Pablo lo dice con esta forma, fuimos sepultados con Cristo en el bautismo y fuimos resucitados para una nueva vida en Él. Ese es el bautismo en aguas. Representamos la muerte de una vieja vida para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Allí donde estamos arraigados, edificados, agradecidos en Él. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Jesús y solo Jesús anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. ¿Y cómo la eliminó? Oh,
clavándose y clavándola en la cruz del Calvario. Así desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, avergonzándolos públicamente con su victoria poderosa, eterna, sobre la cruz del Calvario. Algunas expresiones finales. El Señor Jesucristo nos exhorta, amados, amadas, a que por medio de su consejo eterno, en esta mañana, primer domingo del año 2026, orientemos nuestra vida en el andar en Él, en el vivir para Él, con todo el significado que esto tiene, profundizando en nuestra relación y priorizando en nuestra vida espiritual en este nuevo año. ¿Cómo vivir en este 2026? Viviendo en Cristo, pues en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Roguemos en este nuevo año al Señor Jesucristo nos conceda los tesoros de la sabiduría y conocimiento para vivir arraigados, sobre edificados o edificados, confirmados y rebosando de gratitud. Trata de memorizar estos 4 objetivos: arraigados, edificados, confirmados y rebosando de gratitud. No hubo el tiempo suficiente para entrar en detalles, pero hoy quiero que comencemos este año un camino diferente, principalmente para aquellos que nos ha costado el establecimiento y el mantenimiento de nuestras disciplinas espirituales. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios a través de su Espíritu. Él te está llamando a una vida en Él. ¿Cómo lo enseña el Señor a través de estas 4 metáforas? Arraigados, edificados, confirmados y rebosando de gratitud. En mi estudio de Colosenses, tomé una oración del apóstol Pablo y la traje como cierre para ustedes y para mí de esta predicación para iniciar el año. Con una profunda convicción pastoral, ruego al Señor que esto se manifieste en nuestras vidas. Quiero pedirles que estén en pie y leamos juntos Colosenses capítulo 1, verso 9. Cuando leí esta oración en estas noches, dije: Señor, esto mismo te suplico. Esto mismo te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas. Esto mismo te ruego, Señor, que nos acontezca, que nos des la posibilidad de experimentar y vivir esto, mi Señor. Como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Y no solo Rema, tu iglesia en esta nación, tu iglesia en este continente, tu iglesia en el mundo. Ayúdanos, Señor, a experimentar esta obra dichosa de tu palabra y de tu poder. Colosenses capítulo 1, verso 9. Escucha a Pablo y el pastor, qué hermoso corazón del apóstol. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz.
Él los libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. En mi observación de este capítulo y mi oración final, el Señor habla a través de Pablo y nos dice en esta oración: hagan conocer para que vivan, agradándole en todo, den fruto, crezcan en el conocimiento, sean fortalecidos, así perseveren, den gracias al Padre, participen, porque Él nos libró, porque Él nos trasladó. Él nos trasladó a su reino, al reino de su amado Hijo. Señor, gracias. Gracias. Hoy nos llevamos en el corazón estos 4 llamados, estas 4 metáforas, que si las cumplimos, estoy seguro, estaremos viviendo un año espectacular de crecimiento, de madurez, de fortalecimiento espiritual. Arraigados, iglesia, edificados, iglesia, confirmados, iglesia, rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. En todo momento y en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a andar en ti, a vivir para ti. Ahora, Señor, enséñanos esto. Haznos conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Señor, que podamos tener una vida de manera digna de tu obra, de tu reino, de tu gloria, Señor, agradándole al Señor en todo, dando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos en todo sentido con su poderoso poder, con su glorioso poder. Ayúdanos a perseverar con paciencia en toda situación que vamos a experimentar en este año, aquellas que apreciamos como buenas y aquellas que apreciamos como malas. Ayúdanos, Señor, a dar gracias en todo tiempo. Y así participaremos de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Porque solo Cristo nos libró del dominio de la oscuridad y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Que ese reino glorioso nos sostenga, nos edifique, nos guíe a través de la redención y del perdón de pecados. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas de una forma maravillosa para que podamos este año crecer plenamente en el conocimiento y en la revelación de tu santo y glorioso Espíritu, Señor. Que así sea, que así sea.